Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa Contravía PM. Les habla María Dolores Arias y me acompaña en los controles Mario Herrera. Es un gusto, como les digo, estar con ustedes. Gracias a quienes nos acompañan por la 102.1 FM y nos van escuchando a través de sus vehículos o a través de cualquier receptor de FM. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por permitirme que los acompañe durante esta hora. Respire profundo, a veces es bueno darse cuenta de nuestra respiración y ser conscientes de esa respiración para ayudarnos a sobrellevar el tráfico en la ciudad, bastante complicado durante estos días, durante las tardes, bueno, ya casi que todos los días y todas las tardes se convierten complicados, pero pues bueno, viene también la época ya de fin de año y se complica aún más, así que respire profundo. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar acerca del presupuesto. Ya está en los estudios nuestro invitado, Jorge Labarreda del CIEN, con quien vamos a hablar acerca de el presupuesto, cómo está integrado, cuáles fueron las reducciones que hicieron, cuáles fueron los ministerios o las organizaciones del gobierno que aumentaron, disminuyeron. De eso vamos a platicar con nuestro invitado. También vamos a hacer un enlace con el subgerente técnico del INE, el señor Freddy Gómez, para hablar acerca de una nota que salió publicada hoy en Prensa Libre con respecto a los poblados, a los lugares poblados que las municipalidades tienen que presentar un certificado de estos lugares. Esto me llamó la atención en particular porque hace unas semanas, si no es que meses, se hablaba con respecto a una carretera que se había asfaltado porque había un poblado que resultó que no existía, pero lo que sí existía era el spa de una diputada por donde pasaba esta carretera asfaltada. Entonces me pregunto si esto pues también serviría para mejorar las asignaciones. Así que de esto vamos a platicar con nuestro invitado, el subgerente técnico del INE, con quien haremos un enlace telefónico en el siguiente segmento. Pero ahora también quiero agradecerle a quienes nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas virtuales, nuestra plataforma en Facebook, nos encuentran como libertopolis.com, a quienes nos escuchan y nos ven por la plataforma de YouTube, nuestro canal es Libertópolis, y por Periscope, @Libertópolis en Twitter. Así que muchas gracias. ¿Cuáles son las notas de hoy? Bueno, primero, ¿cuáles son los temas que se van a estar discutiendo en el Congreso? En el Congreso, pues para mañana está estipulado que tendrán la sesión ordinaria a las 2 de la tarde. Esto es en papel, obviamente ya sabemos que por lo general se retrasan, pero ¿cuáles son los temas que se van a hablar? La elección de la Junta Directiva. Y aquí, bueno, empiezan los empujones y los jalones, ya que al parecer se mencionan 3 nombres. No tengo entendido cuáles son las planillas, que esto también es muy importante, saber quiénes están en estas planillas. Los nombres que se mencionan como presidentes o como aspirantes a presidentes del Congreso el próximo año, pues son Carlos Barreda de la UNE, Álvaro Arzú Escobar, actual presidente unionista, y Fernando Montenegro de Encuentro por Guatemala, aunque tengo entendido que pues no cuenta con la aprobación de su bancada. Aún así, pues él ya se lanzó, y entonces estos son los, Luis Fernando Montenegro, son los que están sonando para encabezar las planillas de quién quedaría como presidente de la Junta Directiva. La importancia de conformar y presidir la Junta Directiva, pues es quien determina y establece junto con los jefes de bloque cuáles son las propuestas y las iniciativas que se van a discutir, abre y cierra sesiones, convoca a sesiones, incluso obviamente también extraordinarias, nombra y remueve y traslada personal, está relacionado con el personal del Congreso, así como puede designar comisiones específicas extraordinarias
para puntos que consideren relevantes, como por ejemplo aquella comisión que investigó la compra del edificio del Ministerio Público. Así que esto es parte de lo que ve el presidente de la Junta del Congreso, el presidente del Congreso, toda la parte protocolaria también, y obviamente pues también se ve la parte de los partidos que tienen mayoría, pues el encabezar las diferentes comisiones y las más importantes. Bueno, eso es parte de lo que pues tiene que ver con la Junta Directiva, así que mañana va a ser esta elección. Al menos esto es lo que está puesto. Veremos si se logra llegar a una elección mañana. También en segundo debate está la ley de reactivación económica para el café o del café. Y esta es la segunda discusión. El tercer debate está establecido para, al parecer, el tercer debate no estaba establecido para el próximo jueves, pero sí para el segundo debate para el martes. Ahora, una de las preguntas que yo me hago, ¿por qué no tenemos una ley para la reactivación económica? Obviemos café, obviemos cualquier otra ley de reactivación, y que la ley para la reactivación económica consista en derogar todos aquellos trámites innecesarios, en fin, algo que simplifique y haga más fácil hacer negocios en el país y quitar toda esa burocracia inútil que tenemos y que lo único que hace es estorbar la reactivación económica. Pues será que podría llevarse a cabo esto en lugar de la ley para la reactivación económica del café, porque me pregunto si los demás actividades, las demás organizaciones, pues no son también merecedoras de esta reactivación. Luego está la ley de interés preferencial para facilitar el acceso a la vivienda social, otro tema interesante porque la pregunta es ¿quién va a poner la tasa de interés? ¿Quién va a financiar o subsidiarla? Y la pregunta es si la va a subsidiar aquellos que no tienen acceso a la vivienda para subsidiar a quienes se organizan para tener acceso a la vivienda. Y no quiero decir que la necesiten, simplemente se organizan. Y bueno, por otro lado, pues está la discusión del dictamen desfavorable de la iniciativa que dispone a aprobar la reforma a la Constitución. Habrá que averiguar sobre cuál de todas las reformas se está hablando. Mañana es martes, el miércoles se estaría discutiendo nuevamente la ley electoral y de partidos políticos y bueno, el miércoles les cuento cuál van a ser la agenda para el jueves. ¿Qué más? Bueno, pues ya les hablé sobre la elección de la Junta Directiva. Se avanza en el presupuesto del cual vamos a estar hablando, no se está incluyendo el aumento salarial a los médicos, que están hablando de un incremento de 601 millón de quetzales para poder incrementarle el sueldo a los médicos. Esto pues también es otro tema del que hay que discutir ampliamente porque pues hay que tomar en cuenta también los 50 y pico de sindicatos que hay en los ministerios, en este caso en el Ministerio de Salud, para hablar acerca de este tema. Y si esto también aplica a los demás sindicalizados, como hablando de lo que conocemos como las conquistas salariales. Por otro lado, hablan que no tienen ninguna prestación, ni bono 14, ni aguinaldo, lo cual, bueno, hay mucho de qué hablar al respecto porque pensaba también en los médicos que ejercen bajo su propia libremente, como muchos otros profesionales que pues no tienen tampoco cobran bono 14 ni aguinaldo y en muchas ocasiones tienen que pagarlo porque tienen personas contratadas. Luego, otro de los temas, pues un tema internacional para cultura general y muchos que pues admiraron o admiran a El Hombre Araña o a Iron Man o a Thor o los Hombres X o X-Men, los Cuatro Fantásticos, Hulk. Bueno, ya le di varios personajes, pues resulta que el creador de estos personajes, Stan Lee, falleció hoy a la edad de 95 años en Los Ángeles. Él fue una de las personas que ayudó y creó e impulsó la cultura de los cómics y lo llevó más allá y lo hizo perdurable fue escritor, también editor de Marvel Comics y pues murió a la edad de 95 años.
Fue, como les decía, escritor, editor, ejecutivo de Hollywood y un promotor incansable de este tipo de historietas. Y pues creó todos los personajes que le había comentado, revolucionó el mundo de los personajes de los superhéroes, de los cómics, conocido como cómics, y uno de los distintivos de los personajes que creó Stan Lee era que tenían falencias, además de esos superpoderes, tenía defectos e inseguridades que contrastaban pues con estas superpoderes, y lo que hacía era pues humanizarlos o acercarlos más al espectador, al fanático, al que leía estos cómics, hacerlo más cercano hacia él. Y esto pues fue algo que cambió el mundo de los cómics, ya que la mayoría en esta época, cuando él revolucionó, pues no eran más acartonados y eran pues superhéroes y no tenían ninguna falencia humana. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca de el presupuesto y empecemos hablando acerca de estos poblados y las municipalidades que deberán demostrar la existencia de lugares poblados. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias, me acompañan los controles Mario Herrera y estamos haciendo un enlace telefónico con el subgerente técnico del INE, Freddy Gómez, con quien vamos a platicar respecto a los poblados de las municipalidades que deben demostrar la existencia de lugares poblados. Esta información salió publicada hoy en Prensa Libre, la pueden encontrar, y habla acerca de cómo se está utilizando una nueva metodología que está basada en el Censo de Población 2002, con la cual se estima la cantidad de lugares poblados. Al parecer, anteriormente había en papel más lugares poblados. Sin embargo, con esta nueva metodología hay menos. Y de esto vamos a platicar con nuestro invitado. Muy buenas tardes, licenciado Freddy Gómez, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, un gusto saludarle. Muchas gracias por tomar nuestra llamada. Y esta nota que salió publicada hoy en Prensa Libre con respecto a esta metodología para demostrar la existencia de lugares poblados, me gustaría que nos contara en qué consiste esta nueva metodología o en qué cambió la metodología que redujo el número de lugares poblados. Gracias, con todo gusto. Bueno, inicialmente hay que plantear, si me lo permiten, los antecedentes. Los lugares poblados en sí físicamente existen en tanto tengan demarcado un área territorial, una población, ¿verdad? Desde luego, y sus prácticas culturales, etcétera, que existen alrededor. Digamos que esa es la parte de la realidad que uno puede observar, y prácticamente en los territorios se entiende cuando a una persona le pregunta, mire, ¿dónde vive? Y bueno, vivo en la aldea tal y está allá, ¿verdad? Lo que hace la estadística, desde luego, es aproximarse a esa realidad en todo el territorio nacional, lo cual ya es una hazaña hacerlo de forma compleja y recurrente. Hay varios instrumentos para hacer ello. Desde luego, el instrumento principal es el Censo de Población y Vivienda, el cual establece las definiciones de lugares poblados conforme se les consultan a la población. Bueno, el censo, como todos sabemos ahora, ya por suerte creo que es un tema ya bastante posicionado en todas las ciudadanas y ciudadanos, se llevó a cabo y con ello superamos la deficiencia 6-7 años después de cuando debió haberse realizado, que debió haber sido en el 2002. Bueno, en ese sentido, hasta el 2010 se venían manteniendo, conforme la ley, un listado de lugares poblados cuyo referente era el censo 2002. En ese año pues se hicieron algunos ajustes técnicos, se hizo visitas cartográficas y otros elementos que permitió definir, digamos así, una actualización en el año 2010. Esa actualización se debió haber, ahí sí que actualizado en el 2012 y no se hizo, y se mantuvo prácticamente hasta el año 2017, es decir, desde el 2010 hasta el 17 pasamos 7 años prácticamente con los mismos datos, porque son investigaciones caras, no es algo que uno pueda resolver.
En el año 2010 entró una reforma que establecía los requisitos para crear nuevos lugares poblados, en el entendido que los anteriores pues correspondían al censo 2002, y por falta de recursos en buena parte no se aplicó una metodología congruente con ello, sino que se mantuvieron los datos, como decía. Ahora bien, ¿qué pasa el año pasado? Bueno, que ya, por suerte, ya con la inversión que ha hecho la sociedad, ya empezamos a notar los resultados del censo, pero sobre todo hubo recursos para actualizar la metodología. ¿En qué consiste? En esta primera etapa, en una regularización de la documentación en donde conste la división territorial de cada municipio. Esto quiere decir una certificación de lo decidido por las municipalidades en tanto a cómo organizan su municipio. Y eso también es una aproximación a la realidad. La forma en que se aproximan ellos pues tiene distintas formas de haberlo hecho. Y la ley establece que cada julio deben informar al Instituto Nacional de Estadística, las municipalidades digo, la división territorial vigente. En consecuencia lo que decidimos es, bueno, ya tenemos los recursos para evaluar estas certificaciones y tenemos cierta evidencia ya del censo, así que procedamos. Y efectivamente se procedió a integrar el registro de lugares poblados, que está por ley su integración, y se le pidió a todas las municipalidades que actualizaran sus certificaciones en el mes de julio. Ahí me atrevería a decir yo que son los antecedentes así muy generales, ¿verdad? Ahora, lo que hicieron entonces fue, cada municipalidad, si voy entendiendo, es la que dice cómo está dividida y cuántos poblados tiene. Efectivamente, y esto debe estar certificado porque tiene la autoridad de la corporación municipal, digamos, donde se toma decisión cuál es la distribución territorial vigente, es decir, define después de algunos aspectos técnicos cuántas aldeas, caserías, fincas, parajes, etcétera tiene, y la ley estipula cómo los nuevos aldeas, las nuevas caserías deben de crearse y qué requisitos deben tener. No es tan fácil como era en el 2010 que se ponía el número que la ley así lo permitía. Ahora, ¿cómo se valida esta información o es simplemente lo que la municipalidad diga? En los métodos estadísticos, así como hay censos, hay encuestas, también está la estadística de registro administrativo. Inicialmente hay aspectos legales, por ejemplo, la certificación que deben enviar debe ahí sí que estar certificada, es decir, ser un reflejo de un acta llevada a cabo donde se definió la estructura vigente. Para nuestros colegas y ciudadanos más urbanos, digamos, es como que dijeran, mire, va a estar integrado la zona 1, la 2, la 3, la 4, hasta la 26. Ajá. Ahora bien, eso debe responder cuando usted crea uno nuevo, la 27, digamos, aunque en caso de Guatemala no aplica porque ya no usa aldeas ni caseríos. Para crear uno nuevo debe de emitir dictámenes CGPLAN, que es el órgano de planificación, debe emitir dictamen el IGN, que es el instituto que hace la distribución de los distintos puntos georreferenciados, por lo cual demarca el territorio, y también INE, Infom y la propia municipalidad. Es decir, si no llena estos requisitos, pues no es un lugar que se pueda decir que legalmente lo es. Es a través de estos puntos técnicos donde se da respaldo a todos los divisiones que tengan su papelería debidamente regularizada. Entonces, si voy entendiendo, si un presidente municipal, un alcalde municipal, lo que hace es entonces, al de emitir esta acta o esta certificación, tiene que tener todos estos dictámenes por los institutos que usted me habló, del CGPLAN, IGN, INE, Infon y obviamente el de la municipalidad, para poder ser válido. Exactamente, siempre y cuando la división vigente corresponda después de, si no estoy mal, 22 de junio de 2010, ya que antes de esa fecha la ley permitía, no requería dictámenes. Ahora bien, aquí hay que recordar que todo esto tampoco es que antes del 2010 sean cualquier nombre y después, sino que la base de todo es el censo 2002. El censo 2002, digamos que yo tengo 10 aldeas y 5 caseríos en el censo 2002 y a lo largo de 10 años agregué 3, entonces voy a tener 18, digamos, si tenía 10, 5 más 3, 18. Y si después del 2010 agregué 2, tendré 20. Ahora bien, si usted me manda 20, pero de las 2 últimas no tiene registro de papelería, entonces en el instituto no se las podemos registrar.
Que esto es parte de la polémica que se está generando porque los alcaldes alegan que pues no se debería cambiar esta metodología. Sí, sin duda, siempre va a haber algunos desacuerdos, pero déjeme decirle que a la fecha, incluyendo los días de noviembre, ya hay alrededor de 260 certificaciones ya recibidas, y hemos tenido reuniones ya con unas 80 alcaldías. Nosotros estamos convencidos de que un cambio tan importante que está viviendo en estos años el país en materia estadística, pues siempre crea estos, digamos así, cuestionamientos a la metodología, pero estamos completamente basados en ley y hemos diseñado desde hace 2 meses un proceso de consulta donde atendemos todas las mañanas las municipalidades que quieran llegar con nosotros a plantear sus dudas y nosotros los apoyamos técnicamente desde luego. Ok, muchísimas gracias, licenciado, por ayudarnos a entender en qué consiste esta nueva metodología y por qué también es importante para las municipalidades y para, pues también para CEGEPLAN, que es parte de quienes organizan o quienes ven la parte del presupuesto, y ahora que se está discutiendo el presupuesto, porque es importante saber pues cuántas son la población que hay en cada municipalidad. Exactamente, también eso va a ser uno de los criterios. Muchas gracias por tomar nuestra llamada. Para servirles, que tengan buena noche. Buenas noches, platicábamos con el licenciado Freddy Gómez, subgerente técnico del INE, con respecto a los poblados que ahora deben demostrar su existencia las municipalidades, y nos contaba acerca de cuáles son los requisitos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros y para hablar precisamente del presupuesto. Y arranco con este tema porque al final también un tema que no mucho se habla es los presupuestos que se asignan a las municipalidades. Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar acompañándolos. Sí, me parece importante pues hablar de este tema porque está muy relacionado con también otro de los temas que está discutiéndose. Ahora, hablemos del presupuesto y hablemos porque uno de los temas que ha generado mucha pues controversia y peleas y plantones y paros, por ejemplo, el primero que del presupuesto que presenta el Ministerio de Finanzas de 89,000 millones y mucho más, 89,000 millones de quetzales, lo bajan a 87,000 millones. Hay una diferencia de 2,000 millones y más, de más de 2,000 millones. Y esto pues obviamente hace que se reduzcan algunas instituciones, pero le aumentan a otras. ¿Y en qué consiste esta reducción? ¿Y de cuánto es el déficit? Porque estos son temas que a pesar de que le bajan, pues el déficit ahí está. Sí, si quieren, solo para cerrar el tema anterior, ¿sí? A ver, todo ese tema de los poblados de que los se está poblados, hablando, ajá. Solo para decir, para que el público sepa, al final del día, digamos que hay un monto global que se establece en la Constitución, que es el situado constitucional para las municipalidades. ¿Cómo se reparte eso? Hay una serie de criterios. Uno de esos son las aldeas y caseríos, era lo que estaban hablando hace un momento. Para que tengan una idea, del total, el 10% usa ese criterio, el 90% usa otros criterios, ¿verdad? Entonces, afecta un poco cómo se distribuye, pero no es el indicador, digamos, que tenga más peso a la hora de repartirse, digamos, los recursos que dan a las municipalidades. Los otros criterios son, por ejemplo, la población. Otro criterio son los ingresos propios. Esos son de los más importantes, digamos, a la hora de estar haciendo, digamos, cuánto le cae a cada una de las distintas municipalidades. Ahora, en ese punto de los ingresos propios, Jorge, ¿es en relación al que más ingresos tiene, mayor porcentaje recibe, o es al revés? No, es proporcional. Mientras más, mejor. O sea, antes, lo que pasa es que se modificó la fórmula. Okay. Antes teníamos los ingresos propios y el inverso de los ingresos propios, con porcentajes distintos. Entonces había una contradicción y de hecho... o sea, el incentivo era entre menos cobre, más me dan. Depende, o sea, dependía de la municipalidad. O sea, cada municipalidad, si por ejemplo la de Guate, en el fondo, digamos, estaba más en la curva donde los que más recaudaban, entonces no podía bajarle mucho, pero algunas muy pequeñas, donde más le convenía para obtener mayor transferencia era irse hacia
tendiendo a cero, pues, digamos, okay. ¿verdad? Entonces el incentivo era no cobrar. Para algunas, para otras no. O sea, dependía cada dependiendo una. en qué posición. Cuánta población tienes, todo, digamos, tu combinación okay. de factores, qué te convenía estratégicamente, ¿verdad? Se cambió la fórmula para quitar esa contradicción. Eso sí fue una mejora, digamos. A la hora de hacer estas asignaciones. Que al final, creería que uno de los principales problemas de esto es que todo se va al gobierno central y luego el gobierno central lo distribuye. Cuando, cuando por ejemplo, los gobernadores, pues, son figuras decorativas y no hay y la municipalidad no tiene la suficiente tracción para poder atraer inversiones y generar ingresos. Yo recuerdo en algún momento se hablaba del salario diferenciado como una forma de mejorar la calidad de vida de las personas, o sea, generar empleo y atraer inversiones. Sin embargo, no pueden hacer esto y están muy limitados las municipalidades y no tienen el peso tampoco de una gobernatura o de un departamento que pueda apoyarlos para atraer esta inversión. Sí, digamos esto que está pasando, a ver, hay muchas instituciones, y esto es generalizado, que reciben transferencias de la administración central, llamémosle, digamos, tienen este problema de que dependen de eso mucho, ¿me explico? Digamos, en la coyuntura actual, un buen ejemplo de eso es la Universidad de San Carlos de Guatemala, de hecho. Entonces, digamos que tú tienes un presupuesto que a la larga depende de cómo esté la recaudación al final del día, ¿verdad? Y entonces, en la medida que tú tengas un presupuesto de egresos, de gastos, que en el fondo tenga mucho peso, sobre todo la masa salarial, entonces, pues a la hora de que bajen, digamos, los ingresos, pues solo que puedas despedir a la gente, digamos, pero en general muchos están con pactos colectivos y cosas, digamos, que le da mucha inflexibilidad y que incluso digamos, si tú quieres retirar a alguien, pues tiene unas negociaciones que le tienes que pagar, te sale muy caro. Sale carísimo. Ahora, hablaste de un tema muy importante dentro del presupuesto, que es los ingresos, y que muchas veces uno oye hablar de un presupuesto de 89 mil millones de quetzales, 87 mil millones de quetzales. Sin embargo, esos no son los ingresos que va a recibir el gobierno de parte por impuestos, ya sean directos o indirectos. Correcto. Digamos, básicamente, ¿cómo se financia el presupuesto? ¿Verdad? Tienes tus ingresos tributarios, ¿verdad? Ese es el grueso, digamos, que tienes. Unos pequeños ingresos de capital. Entonces, tienes tus ingresos corrientes y capital y tantos ingresos totales. Y adicional a eso, pues entras básicamente con temas de endeudamiento. Entonces, la manera, digamos, de llegar al monto de egresos es una parte con los ingresos de recaudación y el resto es las otras fuentes, pero digamos que ha habido una tendencia en los últimos años a tener una brecha, digamos. Han crecido más los gastos que los ingresos. Entonces, esa brecha es lo que se conoce como el déficit fiscal, y ese déficit fiscal es básicamente que nos endeudamos. Básicamente, el grueso son deuda interna y deuda externa principalmente con bonos del Tesoro, y deuda externa, pues principalmente con organismos multilaterales. Y de esa manera, pues digamos, logramos salir adelante año con año, ¿verdad? Para poder cumplir con nuestro presupuesto de egresos, que a su vez, digamos, la forma más sencilla de verlo, tenemos una parte de funcionamiento, una inversión y el servicio de la deuda pública. El servicio de la deuda pública es la parte de intereses más la amortización a tus deudas. Y entonces, por ejemplo, justo como tú mencionabas, ¿verdad? Para el próximo año, pues el Ejecutivo quería un presupuesto de egresos de 89.775.1 millones de quetzales. Ese fue el proyecto que envió al Congreso. La Comisión de Finanzas le hizo un ajuste de tal forma que quedó en 87.715.1 millones. Pero aquí es importante mencionar al público que una parte, digamos, de la reducción del monto que tú decías de los 2.060 millones, concretamente 420 millones fue en amortizar menos, 420 millones menos de amortización. O sea,
pago de principal, me explico, de deuda. Y concretamente... Quiere decir que se va a pagar solo parte de los intereses, pero no la deuda. No. O sea, 420 millones no se van a pagar de deuda. Digamos que era de capital, pago de capital. Y de hecho, no, en este caso específico, digamos, la información que presenta en el dictamen no permite uno ver el detalle. Pero, digamos, mi hipótesis, y casi seguro así va a ser, le bajaron, digamos, a cubrir las pérdidas del Banco de Guatemala. Ok, entonces estás hablando es que no se va a cubrir, y esto me gustaría que más adelante lo habláramos, Jorge, porque uno diría, bueno, no le pago al Banco de Guatemala, ¿y qué? La pregunta es, ¿qué pasa al no pagarle las pérdidas al Banco de Guatemala? Que yo a veces digo, bueno, estas deudas operativas que tiene por defender el dólar, sí. ¿Qué pasa si no se le pagan? Claro, lo que pasa es que si es una buena práctica, que de hecho eso es algo que quedó en ley, digamos, que se tiene que hacer ese pago. O sea, ¿existe por ley? Sí. Aquí, mira, realmente este es un tema que todo al final del día es una normativa gigantesca, digamos, ¿verdad? Y entonces ahí se estableció, porque si es una buena práctica, explicitar, esta es la manera de hacer explícito con nuestros impuestos el costo de esas operaciones de pérdidas cambiarias que se tienen justamente para, digamos, tratar de mitigar un poquito cómo va haciendo, para que no sea tan brusca, si quieres verlo así, la variación del tipo de cambio, hacia el alza o hacia la baja, apreciación o depreciación. Entonces, sí es una buena práctica que quede claro que eso tiene un costo, ¿me explico? Claro, que no es gratis. Y entonces la manera es que aparezca en el presupuesto. Entonces, si no se empieza a cubrir eso de esa manera, pues lo empezamos a tener, digamos, de otra forma. O sea, digamos, esta es la manera, digamos, más clara en la cual del monto que tú tienes de tus impuestos, lo puedes ver ahí abiertamente cuánto te está costando hacer esas operaciones. Y es mejor. Lo que ha pasado es que en los últimos años, fíjate, pues, en el proyecto de presupuesto se pone un monto para cubrir eso. De hecho, se ha aprobado, digamos, el monto y luego no se le hace el pago. No se hace la transferencia. Aunque hay que hacer, digamos, el 2017 sí se hizo, digamos. Pero generalmente, o sea, digamos, hemos llevado varios años seguidos en los cuales que no se les no se hacía. Y eso es importante porque justamente ese es un dato que es una manera de hacer los ajustes, como el que hoy se está tratando de hacer, solo que el Banco de Guatemala al final pues se queda calladito, digámoslo de alguna manera, y pues no pasa más. A diferencia de que la Universidad de San Carlos está peleando con dientes su parte del presupuesto. La parte, digamos, del aporte extraordinario. Claro, del aporte extraordinario. Bueno, entonces, de estos 2.060 millones de los que estábamos hablando, tú consideras que hay una parte que no se le va a pagar al Banco de Guatemala. ¿Y por qué se hizo esta reducción? Porque yo no puedo creer, y ya me mal pensaba, que los diputados fueran muy conscientes y decir, no debemos de endeudar tanto al país. O sea, ¿por qué crees que hubo esto? Porque por otro lado, estamos hablando de 87.715 millones, pero ¿cuánto es lo que se está presupuestando de que va a entrar por impuestos? Ok, perfecto. Mira, bueno, digamos que la versión original del proyecto de presupuesto pues implicaba pues unos ingresos tributarios de 65.210.5 millones de quetzales. Digamos, digamos, no sé si recuerdas, pero distintos analistas, incluyéndonos a nosotros, pues analizamos este dato, ¿verdad? Y encontramos que se había hecho con las variables macroeconómicas que utilizó el Banco que dio el Banco de Guatemala con datos observados a abril. El escenario medio fue el que utilizaron para hacer esto. Y adicionaron a eso un monto, digamos, que nosotros le damos un bolsón ahí de otros ingresos directos e indirectos que suman 1.100 millones de quetzales. Entonces nosotros dijimos, miren, está sobreestimado el tema de los ingresos tributarios. Y, digamos, esa sobreestimación se explica en parte por, como te decía, utilizar, digamos, supuestos macroeconómicos
de muy inicio de año, que ahora se han deteriorado y los podemos observar. Entonces, pues básicamente es un poco fantasioso suponer que va a seguir todo, o sea, que de repente va a repuntar si no se ha visto durante eso. el resto del... Exacto. Y entonces, digamos, de alguna manera la comisión entendería yo que dijeron, bueno, sí, vamos a revisar con los supuestos. Y entonces ajustaron, el grueso del ajuste lo hicieron en un solo impuesto, que es el impuesto sobre la renta. Ajustaron hacia la baja 1.308.3 millones de quetzales en eso. Y ahí es donde, digamos, la inconsistencia que te decía la vez pasada vía telefónica es que, bueno, debieron haber hecho hacia la baja otros impuestos que están muy relacionados con la actividad, nivel de actividad económica. Y uno que tocaron cero y que es bien importante, el otro súper importante, digamos, para la carga tributaria es el impuesto al valor agregado. Y ese lo mantuvieron igualito. O sea, es como que cambia todo, excepto, o sea, cambias un presupuesto muy importante, un impuesto muy importante que está relacionado con el otro. Al final, si tienes utilidades es porque tuviste actividades, intercambios comerciales, lo cual implica que cobraste IVA. Si tuviste menos ganancias y por consiguiente se recaudó menos, quiere decir que hubo menos intercambios comerciales. Sí, bueno, una parte es la parte de hay IVA importaciones y está el IVA, digamos, de la actividad doméstica. Uh-huh. Entonces, aquí, digamos, un poco ya tratando de responder tu pregunta, bueno, ¿por qué hicieron eso? Bueno, al final creo que como que determinaron, bueno, vamos a ver como qué monto podríamos, para no fallarle tanto, digamos, a la carga tributaria, tenemos que bajar la carga tributaria, entonces, bueno, lo hicieron ahí. Y creo que fue a propósito ahí porque te afecta un indicador clave, que es el presupuesto de ingresos ordinarios del Estado. Si tú bajas la carga tributaria con este impuesto, te baja ese otro que te dije, que es la base sobre la cual se aplican una serie de porcentajes para transferencias a distintas instituciones, al MP, al OJ. Entonces, USAC. a ver si voy entendiendo. Si le bajo al impuesto sobre la renta, esto afecta el porcentaje, o sea, afecta la base de los porcentajes que aplico a otras organizaciones. A otros, o sea, muchas transferencias. De estas obligaciones a cargo del Tesoro, como... Exactamente, principalmente, digamos, mandatos constitucionales. Fíjate, si hubieran hecho el ajuste en ese bolsón que te decía de los 1.100 millones de quetzales, no se afecta a esa base. Okay. Porque este bolsón lo hacen como un truco, es un truco para manipular el valor de esa base, ¿me explico? Y al final ese bolsón no cambió. El bolsón lo dejaron igual, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron después de eso? Bueno, entonces, suena bastante lógico, ¿verdad? Bueno, bajó la carga y yo lo que estoy haciendo, dicen, ¿verdad? Originalmente dijeron, estamos ajustando, pues ni modo, ¿verdad? Si no, me cambió mis ingresos tributarios y por lo tanto mis ingresos ordinarios, pues simplemente al aplicar las fórmulas de obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, pues tengo que hacer, digamos, esas reducciones, ¿verdad? Sí, suena lógico. Y de hecho, tú ves que las obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, con el dictamen se reducen en 2.159.7 millones de quetzales. Pero aquí viene otro truco. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta, digamos, que está todo un tema que hasta hicieron una mesa en el Congreso para el tema de la Universidad de San Carlos? Así ¿sí? es. Bueno, pues fíjate que la Universidad de San Carlos, el ajuste, digamos, dentro de las obligaciones, entre el proyecto y el dictamen, es de 341.345 millones de quetzales. Ese es el ajuste. Pero de ese ajuste, pues prácticamente es un porcentaje menor, más o menos 59 millones, 59.145 millones, lo que corresponde a las obligaciones de Estado a cargo del Tesoro por aporte constitucional. O sea, el ajuste ahí fue de eso, pero tú ves que el monto que les redujeron fue más. Fue más, así es. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa pero ahí? ¿de dónde salió la diferencia? Bueno, los otros se hicieron 20 millones porque se bajan los ingresos corrientes, digamos, por haber hecho el ajuste del impuesto sobre la renta, ¿está bien? Pero el resto, 262.2 millones de quetzales, básicamente son ajustes que hicieron
digamos, por decisión política, ¿verdad? Que es estos aportes extraordinarios. Que así como... Que incluyen un préstamo, digamos, que tenían del Banco Centroamericano, como no se había aprobado, dijeron mejor lo quitamos. Claro. Y además quitaron aportes extraordinarios que le estaban asignando, digamos, en el proyecto de presupuesto a la universidad. Entonces, por ejemplo, así como hicieron estos ajustes políticamente, las reducciones, también hicieron políticamente los aumentos, porque al final... Ok, ahí vamos. Porque solo les correspondía el 5%. Vamos a ir al corte y cuando regresemos continuemos hablando porque, por otro lado, hay algunas quejas de por qué a algunos les subieron el presupuesto y a otros se los disminuyeron. Y por lo que voy entendiendo, entonces estos recortes están muy relacionados con el recorte que se hizo a los ingresos por impuestos sobre la renta. Entre algunas cosas. Vamos al corte y regresamos. Por aquello de las 61.197 colisiones que hay en el año, asegúrate de estar cubierto, asegúrate con Aseguradora General. Comunícate al 1757 o visita aseguradorageneral.com. Quiero agradecer a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchas gracias a todos quienes comparten. Saludos a JC Ponce, muchos saludos. A Víctor Chacón también. Y también saludos a Héctor Zurdo, muchas gracias. Y a todos aquellos quienes comparten nuestra transmisión, muchísimas gracias. Estamos platicando con nuestro invitado, Jorge Labarreda, del CIEN, acerca de las reducciones y los aumentos que hubo en el presupuesto y cómo algunas reducciones se dieron por esta reducción en el impuesto, en la recaudación del impuesto sobre la renta. Entonces, Jorge, parte de las polémicas o de las quejas que ha habido es que algunos ministerios aumentaron mientras que otros disminuyeron y entre ellos, pues uno de los que más ha generado polémica, pues es la USAC. Sí, como de las reducciones, ¿verdad? Así es. Efectivamente. Digamos que aquí es donde entra, para mí hay un componente claramente de decisiones políticas en este momento, ¿verdad? Porque por el otro lado, digamos en el proyecto de presupuesto, en el Ministerio de Educación, en la versión que envió el Ejecutivo, hay un incremento bien importante, concretamente de 1.281.9 millones de quetzales en otras prestaciones. Y eso básicamente es para el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Que fue el que se firmó este año y que se ha estado haciendo todo esto. Bueno, que ha estado en proceso, eso de firmar, o sea, digamos que el proceso no es tan sencillo, digamos, ¿verdad? Pero digamos que esto es algo nuevo. O sea, mira que estamos en esta época en la que esto es algo para el próximo año, ¿verdad? Correcto. Claro. Entonces, si te pones a ver, a la hora de todo digamos, estas discusiones que tenemos, que la USAC, el Ministerio Público, el organismo judicial, pues había un bolsón importante aquí que políticamente podría haber dicho, bueno, no hay pacto colectivo porque no, o sea, la carga tributaria no alcanza, digamos, está sobreestimada, pues muy bien puedes hacer el ajuste ahí, que eso no pasa nada, ¿me explico? O sea, porque es algo nuevo. Así es, son nuevas condiciones y aumentos que se estaban negociando. Y de hecho se está negociando ahora otro, que es con los médicos, ¿verdad? Claro, que esa es la otra parte. Al final, y obviamente esto es tema para otro programa, es cómo estos pactos colectivos, primero no solo inciden en quienes firman el pacto, sino en toda la organización, porque al final se homologa o se iguala a todos. Por otro lado, si un sindicato o una organización consigue un aumento, pues ¿por qué no pedirlo a los otros? Claro, lógico. Y digamos que ahí es donde empieza un tema que creo que sí es importante destacar, y es hay muy poca transparencia sobre todas estas condiciones que se negocian, me explico, desde el punto de vista de los ciudadanos, ¿verdad? O sea, los ciudadanos somos los primeros que deberíamos enterarnos qué se está pidiendo, por qué se va a lograr con eso. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos, digamos, el Ministerio Público, el organismo judicial, les hacen estas reducciones, pero si tú ves no hay mucho, digamos, mayor alboroto sobre ese tema. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen, al igual que los SACs, son entidades que
que no tienen que devolver los recursos que no ejecutan a un fondo común, sino que los pueden mantener. Okay. Y el Ministerio Público y el Organismo Judicial, pues han hecho, digamos... Han tenido como superávits, por sí, así decirlo. Sí, entonces Ahorros. digamos que tienen en cuentas, en cajas se le dice, digamos, bancarias, pues los recursos que les estén quitando, pues ahí los ponen. La Universidad de San Carlos es una de las entidades más opacas, porque no está en el sistema de contabilidad integrado, como las demás entidades, y entonces ni tú ni yo podemos saber ¿Cómo lo gastan? cómo lo están gastando, ¿ah? Cuánto es para salarios, cuánto están pagando, digamos, no sé, si tienen bonos y algunas prebendas ahí, no sé, o sea, Viajes, lo que sea, digamos, plazas ¿verdad? fantasmas. Entonces, aquí sí hay un tema que yo creo que en esta coyuntura sí se debe aprovechar para que, bueno, si la universidad, porque ellos dicen, bueno, nosotros realmente necesitamos un presupuesto Sí. de entre 2.200 y 2.400, idealmente más 2.400 para el otro año, pero podríamos ir con 2.200, algo así argumentan, y establecen que los fondos que tienen como, entre comillas, ahorrados, son para pagar prestaciones y jubilaciones y cosas, digamos, pero todo eso es algo que han negociado para efectos prácticos a espaldas de los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, aquí es el momento de que para empezar la universidad, pues rinda cuentas como cualquier otra institución que recibe fondos de nuestros impuestos, ¿verdad? Y que pudiéramos cualquiera meterse al sistema integrado de contabilidad, pues a revisar con detalle, bueno, cómo se está gastando ese dinero. Y que también pudieran, digamos, rendir cuentas de qué es el desempeño que están teniendo, ¿verdad? Porque una parte de eso se va a puros temas administrativos, ¿verdad? No todo es docencia, o sea, no todo es aprendizaje, no todo es beneficio para los estudiantes, que es la razón de ser al final del día, digamos, de este tipo de instituciones, ¿verdad? Entonces, podría uno comparar cómo está esto si se transparentaran con otras instituciones que hacen más o menos el mismo trabajo, ¿verdad? Y O sea, podríamos, no me extrañaría que llegáramos a que algún programa, pues te podría salir más barato contratarlo con algún otro tipo de universidad. Sí, claro, que sería más rentable y más efectivo, más costo eficiente hacerlo de otra forma. Ahora, otro de los temas que se ha hablado mucho respecto al presupuesto, pues son el gasto en funcionamiento, el listado geográfico de obras y en este punto también el darle presupuesto a fundaciones y a ONGs que también poca transparencia en el uso de los recursos, y una de las emblemáticas pues es la Fundación Esquipulas, por ejemplo. Sí, digamos, bueno, aquí hay varios temas, ¿verdad? Uno, digamos que la tendencia es ir hacia lo que se conoce como presupuesto por resultados. Y entonces, en lugar de estarnos, digamos, centrando en tratar de controlar los insumos, nos vayamos a resultados. Y en el fondo, digamos, en algunos países ya se está llegando a hacer convenios de gestión, que se llama, ¿verdad? Entonces, de hecho, te dan presupuesto y mayor asignación si logras resultados de desarrollo. Entonces, si tú dices que vas a tener un impacto en aprendizajes, por ejemplo, de tal desviación estándar o lo que sea, digamos, algún valor, y si logras ese umbral, una asignación adicional que premia que estás logrando para lo que es tu finalidad, ¿eh? El objetivo por que fuiste creado. Aquí en el fondo, pues estamos muy lejos de eso en todas estas asignaciones que estás mencionando. Todas estas obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, pues sabemos los montos que se van, pero no sabemos qué resultado van a dar, ¿verdad? Entonces ahí pasa eso. Y en distintas instituciones en educación o en el Ministerio de Salud, se hacen aportes, sobre todo en salud se puede ver muy bien, digamos, a distintas instituciones que prestan servicios de salud en distintos temas, ¿verdad? Algunas son muy conocidas, ¿verdad? Incluso hasta la Cruz Roja, ¿me explico? Desde cosas, pero hay otras menos conocidas, ¿verdad? Entonces, en general, hace falta transparentar mucho criterios para quién recibe fondos de distintas instituciones, y digamos, no es que sea, o sea, no está mal en el sentido de que, bueno, legítimamente una entidad puede, justamente lo que estábamos hablando, ¿verdad? Puede ser excelente tener la mejor tecnología para hacer algún tipo de trabajo que no puede hacer el Estado, digamos, las instituciones públicas con la infraestructura que cuentan actualmente. Entonces te puede salir mejor contratarlo, ¿verdad? Contratas un servicio. Pero tiene que haber mucha claridad
de que no esté sobrepagando, obviamente, algún servicio, para empezar, ¿verdad? Que no caigamos en casos de corrupción, obviamente. Entonces, para eso necesitamos reglas del juego más claras. ¿Cómo se va a decidir? Y ahí entramos a un tema que están estas transferencias que no necesariamente son contrataciones, ¿me explico? Sino a veces solo son convenios. Haces un convenio, digamos, pero ¿qué tan competitivo es? No sé, ¿verdad? Ahí es donde empiezan las dudas, ¿verdad? Nos hacen dos preguntas. Una era con respecto al déficit. ¿De qué déficit estamos hablando? Y la otra pregunta es los candados, tomando en cuenta que el próximo año es un año electoral. Sí, bueno, el déficit del dictamen serían de 15.203.3 millones de quetzales, que equivale a 2.37 del Producto Interno Bruto, ¿ya? Para dimensionarlo. Eso sería el déficit de la versión del dictamen de la Comisión de Finanzas. 15.303. 15.203.3 millones. Ok, 15.203 millones. Va. Ok. Ahora, esto al final también habría que medirlo contra los ingresos. En cuanto a realmente cuánto va a ingresar y cuánto estamos gastando de más. Sí, digamos eso suponiendo que se logran los ingresos. Los ingresos que tienen. ¿De qué están hablando de? Sí, al final 68,000. 68.547.4 millones, o sea, 10.67% del Producto Interno Bruto. Y el gasto total de 83.750.7 millones, que equivale a 13.04% del PIB. ¿Suena razonable estos 68.847 millones tomando en cuenta esta incertidumbre, no solo esta incertidumbre jurídica que hemos tenido durante todos estos años? Mira, nosotros habíamos estimado que había que bajarle más o menos 2.000 millones a la estimación. O sea que todavía les faltaría un poquito, digamos. ¿Se puede lograr? Sí, se podría, digamos, no es inalcanzable, pero digamos que está como cuesta arriba lograrlo. Ahora, te voy a ser sincero, el tema central es este déficit, o sea, ¿nos vamos a endeudar para qué? Y ahí es donde sí están las dudas, básicamente nos estamos endeudando para gastos de funcionamiento, y eso es lo que no es correcto. O sea, endeudarnos básicamente para poder dar mejores prestaciones, ¿verdad? Un pacto colectivo para educación, probablemente aparezca uno para los médicos, ¿verdad? Para el sector salud, más para lo que está la USAC, lo que está pidiendo la USAC, que no sabemos exactamente. para qué es. Ahora, supuestamente está prohibido tener deuda para gastos de funcionamiento. Supuestamente. Lo que está prohibido es que tú no puedes trasladar de funcionamiento para inversión o para servicio de la deuda. O sea, no puedes quitar algo que está asignado ahí para el otro. Pero sí, se puede pedir entonces fiado, y valga la expresión fiado, para sí, pagar sueldos. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Mira, al final del día lo que está pasando es que estamos endeudándonos para justamente pagar funcionamiento, donde el grueso es sueldos, ¿verdad? Y para incluso pagar deuda. Ahora, el gran problema de esto, Jorge, que veo es que si estamos pidiendo fiado para pagar sueldos y este funcionamiento al final es un costo fijo. O sea, no es que que sea algo temporal y que se está cubriendo en este año, sino que se está generando lo que cualquier empresario o cualquier persona que sabe o que lleva su presupuesto personal, sabe que conforme aumentan sus costos fijos, tiene mayor presión en conseguir esos ingresos. Sí, digamos que, a esto al final del día te lleva a dos escenarios, digamos, o una mezcla, pero en el fondo es eventualmente se logra un incremento digamos sustancial de la carga tributaria, ya sea cobrando mejor lo que ya hoy tenemos o cuando digo cobrando mejor, significa con más gente aportando y menos informalidad. Una mayor base tributaria. Esa es una. O nuevos impuestos, a los mismos cobrar un poco más. Exprimir más a los que ya pagan. Claro, esa es otra opción. Y hacer algunos ajustes en el lado del gasto. ¿Dónde se ha hecho el ajuste? Eso es bien importante. El ajuste ahora lo hemos hecho en nuestra inversión pública. Carreteras y todo lo que vemos, ¿me explico? O sea, ahí es donde hemos estado haciendo el ajuste a lo largo de los distintos gobiernos. Que de por sí lo hacen mal. Te lo puedo mostrar. Lástima que los televidentes no pueden ahora, pero si tú ves, esto es lo que es inversión, digamos, y nos pasa en la época 96, 99, estábamos en un 32.2%, ¿verdad? Para inversión. En los primeros 2 años de la administración actual,
en 16,9%. Más de un 50%. ¿Y qué ha crecido? Funcionamiento, ¿verdad? El funcionamiento. Bueno, ¿Ya? de por sí lo hacen mal y ahora se gasta más en funcionamiento. Entonces, a tu pregunta, bueno, y el déficit, etcétera. Entonces, la verdad que no es algo positivo para el país endeudarnos para este tipo de gastos. Para estos costos fijos que al final, pues, para empezar, no hay ni transparencia. Y ya para irnos, candados. Año electoral, tienen, no sé si tú sepas, ¿tienen candados? ¿No hay candados? De por sí no hay transparencia. Ahora, ¿existe algunos candados para que se gaste en lo que por lo menos dijeron que iban a gastar? Mira, al final del día, en año electoral o no electoral, se intenta hacer eso que le denominan candados, pero en la práctica, pues no ha funcionado, así claramente. Entonces, son como esos candados que solo les pones ¿qué será? un clip y abren. Sí, al final del día, digamos que hay muchas modalidades con las cuales se puede aprovechar, digamos, del presupuesto, ¿verdad? Entonces, doy un ejemplo, o sea, bueno, contratación de personal del cual después les pides una comisión, ¿cómo detectas eso? Eso no hay cómo, digamos, detectar. O contratación de obra pública. Claro, y de hecho, eso sí quería resaltar, que no hemos dicho, en este ajuste que hizo la Comisión de Finanzas del Congreso, hay dos entidades que ganan principalmente en el ajuste, a pesar de que se reduce en el neto. El Ministerio de la Defensa Nacional se incrementa en 330.7 millones de quetzales su presupuesto y el de Desarrollo Social en 260.2 millones. ¿Y qué ponen? En el caso del Ministerio de la Defensa, principalmente es para el cuerpo de ingenieros, para básicamente hacer cosas como carreteras terciarias, convoyes de equipamiento, convoyes y equipos de perforación de pozos. ¿Me explico? Entonces, que al final se supone que esto lo hacen las otras dependencias. Claro, eso es bien importante. ¿Quién tiene el mandato a hacer eso? Y en el caso del MIDES, digamos, esos incrementos para plantas de tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos, que son 280 millones. Que son muy importantes para las alcaldías. Todo eso es importante, o sea, digamos. Pero estoy pensando que podría servir. ¿Quién lo debiera hacer exactamente? ¿Por qué estas entidades? ¿Y por qué no debería salir del presupuesto de la alcaldía y si no serviría como una moneda de cambio? Claro, digamos, aquí entra la suspicacia, digamos, de por qué se está haciendo esos ajustes a la alza en esos y se le quitan los otros, ¿verdad? Entonces, claramente yo te diría que no hay una justificación técnica, sino es una decisión política, así de sencillo. Y cada vez más desvirtuando la función para la que fueron creados. Exactamente, o sea, digamos que esto te desvía. Eso, y el MIDES, lo peor que pudo pasar es meter dentro del MIDES este fondo, lo que antes era el FIS, Fondo de Inversión Social, ahora lo tienen ahí. Y yo creo que en lo personal, bueno, Jorge, considero que lo peor que pudo haber pasado es que en el gobierno patriota se haya aprobado la creación de un Ministerio de Desarrollo Social, que al final creo que hizo más daño que lo que hizo Sandra Torres cuando no existía un ministerio para dedicarse a estas obras, que ahora el patriota pues lo institucionalizó, creó más burocracia y creó pues este ministerio para fines netamente populistas y electorales. Digamos, no ha funcionado como se tenía previsto. Y digamos, yo creo que la reflexión aquí es el momento de hacer una reflexión en general de la institucionalidad. Y de hecho nosotros lo que sugerimos es que el proyecto de presupuesto en general se pongan sobre la mesa todas las cartas, y eso es decir, todos los distintos programas, encontrar esas duplicidades, todas esas ineficiencias y hacer los ajustes que hagan que hacer para que el presupuesto verdaderamente dé resultados. Pues claro, mientras siga siendo el dinero de nosotros, mientras nosotros paguemos las cuentas y ellos y disfruten la fiesta, pues seguirán dándose esto. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado. Con mucho gusto. Fue un gusto estar con todos ustedes y quiero aprovechar para invitarlos que es tiempo de compartir y ahora puede pedir su banquete de 30 alitas por solo 139 quetzales. Yo estoy dudando que Marito vaya a compartir este paquete de 30 alitas porque usted no lo conoce. Usted no, pero usted sí puede compartirlo pidiéndolo al 1777 en Campero. 30 alitas por solo 139 al 1777. Esto es Sabor Campero. Libercast presentó
una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.